Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar un problema de cinemática enfocado al análisis de gráficas para describir el movimiento de un objeto. Bienvenidos. Una abeja europea se mueve con velocidad según la siguiente gráfica. A partir del análisis de esta, calcule distancia, desplazamiento y aceleración de la abeja en los diferentes tiempos. Entonces la gráfica que nos presentan es la siguiente. Para poder calcular las distancias necesitamos calcular las áreas bajo la curva. Entonces lo vamos a hacer por rangos de tiempo, entre A y B, entre B y C, entre C y D, D, E, F y F y G. Entonces aquí ya la tenemos seccionada. Entre 0 y 2 segundos vemos que es un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces área igual a base por altura dividido 2. Y el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, este es para un triángulo. Entonces, en el primer caso, llamémoslo área 1, nos quedaría la base, que serían 2 segundos, multiplicado por la altura, que son 8 metros por segundo, todo dividido entre 2. Simplificando unidades, segundos y segundos. Y también podemos simplificar valores, este 2 que está en el numerador con este 2 que está en el denominador. Nos quedaría entonces que el área 1 es igual a 8 metros. Y fíjense que nos da unidades de distancia. No debemos confundir que el área pues nos deberían dar unidades cuadradas, pero como en este caso es la representación o el cálculo que nos permite establecer las distancias, entonces nos dan unidades de longitud. Y si miramos las variables, vemos que al simplificar nos quedan unidades de longitud efectivamente. Bueno, entonces el área 1 son 8 metros. En el área 2, entre B y C, que está entre 2 y 6 segundos, lo conforma un triángulo y un rectángulo. Entonces vamos a llamarla área 2 al área total. Entonces nos quedaría que el área 2 pues es un rectángulo, ya sabemos que es base por altura. En este caso la base serían 4 porque de 2 a 6 habrían 4 segundos. Multiplicado por su altura serían 2, 4, 6, 8 metros por segundo. Más el área del triángulo. Entonces, en la base nuevamente tiene 4 segundos, lo multiplicamos por la altura, de 8 a 10 habrían 2 metros por segundo, todo dividido en 2. Simplificando unidades nuevamente, segundos en el numerador, segundos en el denominador, segundos en el numerador, segundos en el denominador. También podemos simplificar valores, este 2 que está en el numerador con este 2 que está en el denominador. Entonces nos quedaría que 4 por 8, 32 metros, más 4 metros del triángulo, nos daría que el área, 32 y 4, el área 2 serían 32 metros más 4 metros. Realizando esa suma, nos queda que el área 2 son 36 metros. Y esto correspondería a la distancia entre B y C. Entre C y D, entonces tenemos nuevamente un rectángulo y un triángulo. Entonces lo vamos a llamar área 3. Entonces nos quedaría que el área 3 es igual a la base, que serían 2 segundos, multiplicado por la altura, serían 6 metros por segundo. Le sumamos el área del triángulo, que serían 2 segundos, multiplicado por su altura,
entre 6 y 10 habrían 4 metros por segundo, todo dividido entre 2. Nuevamente, simplificamos unidades, segundos y segundos, segundos y segundos. También podemos simplificar valores. Entonces, este 2 que está en el numerador con este 2 que está en el denominador. Nos queda entonces que el área 3 es igual 2 por 6, 12 metros, más 4 metros. Quiere decir que el área 3 nos da 16 metros. Fíjense que estas áreas que estamos calculando están por encima del eje del tiempo. Bueno, ahora sigue entre D y E, que es un rectángulo, lo vamos a llamar área 4. Entonces, el área 4 es igual a la base, que serían 2 segundos, multiplicado por su altura, que serían 6 metros por segundo. Nuevamente, simplificamos unidades y nos quedaría que el área 4 serían 2 por 6, 12 metros. Entre E y F, esto lo vamos a llamar G. Entre E y F, entonces tenemos un triángulo. Entonces el área 5 sería este triangulito. Nos quedaría como la base, que serían 2, porque entre 10 y 12 habrían 2 segundos, multiplicado por su altura, que serían 6 metros por segundo, todo dividido entre 2. Nuevamente, segundos en el numerador, segundos en el denominador. Y también podemos simplificar el 2, 2 que está multiplicando con 2 que está dividiendo. Nos quedaría entonces que el área 5 es igual a 6 metros. Hasta aquí van nuestras áreas por encima del eje. Ahora, entre F y G nos quedaría otro triángulo. Entonces quedaría área 6, sería la base, que serían 2, porque entre 12 y 14 habrían 2 segundos, multiplicado por la altura, que sería menos 6 metros por segundo, todo dividido en 2. Simplificamos nuevamente unidades, segundos en el numerador, segundos en el denominador. El 2 también lo podemos simplificar, 2 en el numerador, 2 en el denominador. Nos quedaría entonces que el área 6 es igual a menos 6 metros y nos dio un valor negativo. Bueno, nuevamente, aquí podemos hablar de distancia y podemos hablar de desplazamiento. Recordemos que la distancia es escalar y que el desplazamiento es vectorial. Como se están moviendo en línea recta, entonces nos quedaría las distancias. Recordemos que las distancias es la suma de los valores absolutos. En este caso sería 8 metros. Bueno, voy a dejar las unidades para el final. Ya sabemos que todo está dado en metros. Entonces nos quedaría 8 más 36 más 16 más 12 más 6 más menos 6, valor absoluto. Al resolver, entonces nos quedaría que la distancia es igual a. Nos da entonces que la distancia recorrida por la abeja es de 84 metros. Recordemos que como es un escalar, no importa si avanza o si retrocede.
Si consideramos que la abeja se mueve en línea recta, para el desplazamiento sí debemos tener en cuenta los signos. Entonces serían 8 en el sentido Y más 36 en el sentido Y más 16 en Y más 12 en Y más 6 en Y más menos 6 en Y. Aquí podríamos simplificar los dos últimos 6, puesto que uno es positivo y el otro es negativo, y todo está en el sentido horizontal. Entonces nos quedaría que este y este nos darían 0. Y al sumar, entonces el desplazamiento con carácter vectorial, ya sabemos que nos va a dar en el sentido de Y, nos daría 72 metros en el sentido horizontal. Y ese sería el desplazamiento. Entonces, en conclusión, la distancia recorrida por la abeja son 84 metros y el desplazamiento serían 72 metros en el sentido horizontal. Después de haber obtenido las áreas en cada uno de los rangos de tiempo, obtuvimos los siguientes resultados. Entonces, entre 0 y 2 segundos recorrió 8 metros, entre 2 y 6 segundos recorrió 36 metros, entre 6 y 8 segundos recorrió 16 metros, entre 8 y 10 segundos recorrió 12 metros, entre 10 y 12 segundos recorrió 6 metros y entre 12 y 44 y 14 segundos recorrió menos 6 metros, quiere decir que se devolvió 6 metros. Pero recordemos que como la distancia es un escalar, entonces es como fuéramos acumulando las distancias, es decir, que se van a sumar los valores absolutos. Entonces, empezó en 8 o recorrió inicialmente 8 metros en el primer rango de tiempo. En el segundo recorrió 36, pero esos 36 se le suman a los 8 porque no se va a devolver al punto de partida, sino que recorre 36 más. Entonces iría en la posición de 44. Luego iría de los 44, 16 más, entonces nos daría 60. De esos 60 recorre 12 más, irían 72. De esos 72 recorre 6 más, irían 78. Pero se devuelve 6 metros, entonces queda en la posición de los 72. Entonces la gráfica para esos desplazamientos sería la siguiente. Entonces miremos acá. Entonces entre 0 y 2 recorre 8 metros. Entre 2 y 6 recorre 36 metros más, o sea que va en la posición de 44. Luego recorre 16 más, o sea 44 más 16 nos daría 60, que sería de 6 a 8 segundos. Luego recorre entre 8 y 10, recorre 12 más, iría en 72. Luego recorre 6 más, iría en 78, pero se devuelve 6, entonces queda en la posición de 72. Entonces esta es una gráfica de desplazamiento versus tiempo. Coloquémosle el vectorcito acá para diferenciarlo.
Y ahora en las distancias recordemos que son los valores absolutos porque son escalares. Entonces, la única diferencia con respecto al anterior es que sumamos el valor absoluto de menos 6. Entonces nos quedaría 8 más 36 nos daría 44. Más 16 nos daría 60. Más 16 nos daría 72. Más 6 nos daría 78. Más el valor absoluto de menos 6 nos daría 84. Entonces, la gráfica de distancia versus tiempo nos queda de esta manera, porque recordemos que no importa si se devuelve o se avanza, sino que son los valores absolutos, entonces nos queda una gráfica de este tipo. Bueno, de esta manera, entonces presentamos la gráfica de desplazamiento versus tiempo y la gráfica de distancia versus tiempo. Entonces, para la gráfica número 1, hemos tomado estos valores. Y para la gráfica número 2 hemos tomado estos valores con los rangos de tiempo, con los mismos rangos de tiempo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que a partir de la gráfica original vamos a hacer el análisis para la aceleración en los diferentes rangos de tiempo. Como estamos analizando una gráfica de velocidad en función del tiempo, para poder calcular las aceleraciones debemos calcular las pendientes. Entonces nos quedaría entre A y B es una recta ascendente, por consiguiente nos debe dar una pendiente positiva. Estaría entre 0 y 2 segundos y entre velocidad 0 y 8. Recordemos que la pendiente, ya la voy a escribir en este caso, aceleración, voy a llamarla 1, va a ser igual. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, como ya lo dije, la velocidad final es 8 metros por segundo menos la velocidad inicial 0 metros por segundo dividido 2 segundos menos 0 segundos. Resolviendo 8 menos 0, pues 8. 8 metros por segundo dividido 2 segundos. Ahí hacemos producto de medios, producto de extremos y nos daría que la aceleración 1 sería igual a 4 metros por segundo al cuadrado. De ahí es que sale ese cuadrado para el tiempo. Y ya tenemos la primera aceleración. Y efectivamente nos dio una aceleración positiva, quiere decir que se va aumentando la velocidad o la rapidez en dado caso. Entre B y C vuelve y da una recta ascendente, pero con diferente inclinación. Entonces la pendiente debe darnos diferente. Entonces, velocidad final sería 10, velocidad inicial 8, entre el tiempo final 6 y tiempo inicial 2. Entonces la aceleración 2 va a ser igual. Velocidad final 10 metros por segundo menos velocidad inicial 8 metros por segundo. Fíjense que es una recta ascendente, entonces nos debe dar una pendiente positiva. Tiempo final 6 segundos. Tiempo inicial 2 segundos. Y fíjense que aquí también podemos decir que el móvil va avanzando hacia adelante. Entonces 10 menos 2 nos daría, menos 8 nos daría 2 metros por segundo dividido 4 segundos. La aceleración 2 sería igual, 2 dividido 4 nos daría 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la segunda aceleración. Aquí la abeja sigue avanzando hacia adelante. Entre C y D ya es una recta descendente, entonces nos va a dar
una pendiente negativa. Entonces quiere decir que su velocidad disminuyó, pero avanzando hacia adelante. Entonces nos quedaría que la aceleración 3 es igual. Velocidad final, 6, velocidad inicial, 10. Entre 6 y 8 segundos. Entonces, velocidad final, 6 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo. Dividido 8 segundos menos 6 segundos. Resolviendo nuevamente, nos queda que la aceleración en 3 es igual. 6 menos 10 menos 4 metros por segundo dividido 8 menos 6, 2 segundos. Fíjense que aquí ya sabemos que la pendiente en 3 nos quedó negativa. Y 4 dividido 2 nos daría menos 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entre D y E, como siempre hemos dicho, la pendiente de una horizontal es 0. Entonces, aquí significaría que la velocidad se mantuvo constante entre 8 y 10 segundos. Y su valor fue de 6 metros por segundo. Sin embargo, la vamos a calcular. Entonces nos quedaría que la aceleración 4 es igual. 6 metros por segundo menos 6 metros por segundo dividido 10 segundos menos 8. Resolviendo nos queda que la aceleración 4 es igual. 0 metros por segundo dividido 2 segundos. Y efectivamente nos dio una aceleración 4 de 0 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular la pendiente entre E y F. Aquí podemos darnos cuenta que en F su velocidad se redujo hasta 0. Entonces, en ese instante cambia de sentido, pero entre E y F desacelera. Entonces, al calcular la pendiente, su velocidad final sería 0, su velocidad inicial sería 6. Pero sigue avanzando hacia adelante. Entonces, aceleración 5 sería igual, velocidad final, 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 6 metros por segundo. Tiempo final, 12 segundos. Tiempo inicial, 10 segundos. Resolviendo nos quedaría que la aceleración 5 es igual menos 6 metros por segundo dividido 2 segundos. Resolviendo efectivamente nos dio una desaceleración de menos 3 metros por segundo al cuadrado. Hasta ahí la partícula, o en este caso la abeja, se está moviendo hacia adelante y en el instante de los 12 segundos se detuvo. Cambia de sentido para retroceder según nuestra gráfica porque ya lo que vamos a analizar está por debajo del eje X o del eje del tiempo. Entonces la aceleración 6 nos va a quedar velocidad final menos 6, velocidad inicial 0. Fíjense que también sigue siendo una recta descendente, entonces nos va a dar una pendiente negativa. Entonces nos quedaría velocidad final menos 6 metros por segundo menos 0 metros por segundo entre 14 segundos menos 12 segundos. La aceleración 6 es igual a menos 6 metros por segundo dividido 2 segundos. Pura coincidencia con el valor de arriba. La aceleración 6 es igual a menos 3
metros por segundo al cuadrado. Aquí lo que significa es que va a incrementar su velocidad, pero como se está devolviendo, por eso nos dio un valor negativo. En esta última parte podemos decir que la abeja acelera, pero en sentido contrario. Bueno, de esta manera pues ya podemos graficar las pendientes y nos queda de la siguiente manera. Entonces, tenemos la aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3, aceleración 4 y aceleración 5. Hasta la aceleración 5, la abeja va hacia adelante. Y en este caso que nos dio negativo, que es la aceleración 6, según nuestra gráfica, recordemos que la abeja se devolvió. Entonces incrementó su velocidad, pero en sentido contrario. De esta manera, pues ya hemos realizado el análisis de las aceleraciones y hemos hecho la gráfica. Bueno, aquí hay que aclarar que este menos 3, como va acelerando pero en sentido contrario, debería ser como en la parte de arriba, ¿no? Porque no es que desacelere, sino que va a acelerar, pero en reversa. Si te gustó el análisis del problema anterior, te invito a que me regales un like y a suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani. Muchas gracias amigos, hasta una próxima oportunidad.